Cuando el gigante cayó, el sol nacía lentamente sobre las colinas de Judá. El rocío de la madrugada cubría la hierba, y el viento fresco traía consigo el murmullo de los hombres reunidos en el valle de Ela. Era un día más en aquel enfrentamiento que parecía no tener fin. Desde hacía 40 días, dos ejércitos se habían mantenido frente a frente. De un lado, los filisteos, con sus lanzas, sus gritos de guerra y su arrogancia. Del otro, los israelitas, temerosos, confundidos, mirando el horizonte como si esperaran que algo, o alguien, interviniera por ellos. Cada mañana y cada tarde, un solo hombre salía del campamento filisteo y rompía el silencio con su voz atronadora. Era Goliat, el guerrero de Gat, un gigante cuya estatura superaba los 2,5 metros. Llevaba sobre su cuerpo una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos. Su lanza era tan grande que el asta parecía el eje de un telar, y la punta de hierro pesaba más que una espada común. Cuando caminaba, el suelo vibraba. Su sombra cubría el valle como si el sol se apagara un instante. Y día tras día, su desafío se repetía con burla y desprecio. ¿Dónde está el hombre que se atreva a luchar contra mí? ¿No hay en Israel un solo valiente? Si alguno me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Nadie respondía. Los soldados miraban al suelo. El miedo se había convertido en su prisión. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, en las colinas de Belén, un joven pastor cuidaba las ovejas de su padre. Se llamaba David. Era el menor de 8 hermanos, un muchacho de manos callosas, acostumbrado al silencio del campo y al sonido del arpa entre los árboles. Sus días eran simples: guiar el rebaño, buscar pastos frescos, tocar melodías a Dios y contemplar los cielos estrellados. Pero aunque era joven, su fe era firme. Había aprendido que Dios estaba en las cosas pequeñas, en la brisa que movía las ramas, en la voz del arroyo, en el brillo del amanecer. Allí, en la soledad del monte, David había conocido al Dios que libra batallas en secreto. Un día, su padre Isaí lo llamó y le dijo: «Toma estos panes y quesos y llévalos a tus hermanos en el campo de batalla. Averigua cómo están». David obedeció sin queja. Dejó su rebaño al cuidado de otro pastor y partió hacia el valle. No sabía que ese día cambiaría su vida y la historia de su pueblo. Cuando llegó, el ejército de Israel se preparaba para enfrentar, una vez más, las burlas de Goliat. David escuchó la voz del gigante resonar en el aire, la misma voz que había paralizado a los soldados por semanas. Pero mientras todos temblaban, David sintió algo distinto. Sintió indignación. «¿Quién es este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente?», preguntó. Los hombres lo miraron con incredulidad. Algunos se rieron. Otros lo reprendieron. «¿Qué haces aquí, muchacho?». Pero David no se detuvo. Su fe no conocía de títulos ni de rangos. Él no veía un gigante, veía una ofensa contra su Dios. Mientras los demás miraban el tamaño de Goliat, David veía la grandeza del Señor. Cuando el rey Saúl escuchó hablar del muchacho, ordenó traerlo. Al verlo, el rey quedó perplejo. «Eres solo un joven. Ese hombre ha sido guerrero desde su juventud», le dijo. David respondió con serenidad, pero con convicción. «Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo agarraba de la quijada y lo mataba. Jehová, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo». El rey no encontró palabras para detenerlo. Así que le entregó su armadura. David se la puso, pero apenas podía moverse. La quitó de inmediato. «No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». Entonces bajó al arroyo. El agua corría clara entre las piedras. David se agachó y tomó 5 piedras lisas.
Las colocó en su saco, tomó su honda y subió al campo de batalla. Desde el otro lado del valle, Goliat lo vio acercarse. Se burló de él con desprecio. ¿Soy acaso un perro, para que vengas a mí con palos? Ven, y daré tu carne a las aves del cielo. David no se dejó intimidar. Su voz se alzó firme y segura. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, mientras el gigante avanzaba con su escudo delante de él, David corrió hacia el enemigo. Corrió sin temor, sin dudar, sin mirar atrás. Metió su mano en el zurrón, tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó. La piedra voló, cortando el aire. Golpeó al gigante en la frente. Goliat dio un paso atrás, luego otro, tambaleándose. Su cuerpo se desplomó con un estruendo que hizo temblar el valle. El silencio se apoderó de todos. Los filisteos quedaron mudos. Los israelitas, incrédulos. Y entonces, un grito se elevó desde el campamento de Israel. Era un clamor de victoria. El pueblo corrió tras los filisteos, y ese día, el miedo fue derrotado. La historia de David y Goliat es más que una lección de valentía. Es una historia sobre la fe, la obediencia y el poder de un corazón que confía en Dios aun cuando todo parece imposible. Cada uno de nosotros tiene gigantes que enfrentar. Algunos son visibles, problemas, deudas, enfermedades, desafíos. Otros son invisibles, miedo, ansiedad, dudas, heridas del pasado. Pero todos tienen algo en común, nos hacen sentir pequeños. Nos hacen creer que no somos suficientes. David no era el más fuerte. No tenía experiencia militar ni recursos. Sin embargo, poseía algo que el gigante no tenía, la presencia del Dios vivo. Y eso fue suficiente. No fue la piedra la que derribó al gigante. Fue la fe. Una fe que veía más allá del tamaño del problema y confiaba en la grandeza del Dios eterno. ¿Cuántas veces el miedo nos detiene? ¿Cuántas veces vemos el tamaño de nuestras dificultades y olvidamos el poder de quien está con nosotros? Pero Dios no busca gigantes para mostrar su poder. Dios busca corazones dispuestos, humildes, que crean en Él más que en sus propias fuerzas. Cuando David enfrentó al gigante, no pensó en su debilidad. Pensó en la fidelidad de Dios. Recordó cómo el Señor lo había librado antes. Así también tú. Recuerda las veces que Dios te sostuvo cuando pensaste que no podías más. Recuerda cómo abrió caminos donde no los había, cómo te levantó cuando todo parecía perdido. El mismo Dios que estuvo contigo ayer, está contigo hoy y te acompañará mañana. No importa cuán grandes parezcan tus problemas. Ningún gigante es más alto que el cielo. Ningún enemigo es más fuerte que el Dios que pelea por ti. David no necesitó la armadura del rey, porque ya tenía la armadura de la fe. Y tú tampoco necesitas las armas del mundo. Solo necesitas creer. Cree que Dios te capacita. Cree que Él pelea tus batallas. Cree que lo imposible se vuelve posible cuando lo enfrentas en el nombre del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27, 1. Hoy, Dios te llama a levantarte. A dejar de mirar el tamaño del gigante y mirar al Dios que está contigo. Porque el mismo poder que derribó a Goliat está vivo y obrando en los que confían en Él.